Bienvenidos a Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes, un espacio para analizar la coyuntura política desde el buen vivir. Pueden escucharnos a través de YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify. Bien, muy buenos días. Iniciamos una nueva edición de Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes. Y como cada sábado me acompaña en la conducción Yuni Nokia, a quien le damos también los buenos días. Sí, buenos días también. Buenos días a todos los que nos ven y a todos los que nos están escuchando. A esta hora, nosotros como todos los sábados ya, esta es nuestra 7ª edición. Aquí para hablar sobre la realidad. Lamentamos el fallecimiento de Martina Portocarrero, sucedido en la semana. Una compañera, luchadora, cantante, y que no solamente se la debe recordar por la flor de retama, tiene muchos temas, muchas canciones ligadas al problema social, ¿no? A la pobreza, al pueblo, a los campesinos. Entonces, un homenaje para Martina, Daniel. Así es, entonces le rendimos los respectivos homenajes, también reconociendo su valioso legado cultural, artístico y por supuesto también su docencia y su capacidad política de siempre ponerse al servicio de las luchas sociales. Ese canto imborrable entonces de Martina Portocarrero. Tenemos una semana movida, Yuni, y los amigos que quieran comentar, dejar algún tipo de sugerencia, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en el Facebook, en el YouTube, en el SoundCloud y en el Spotify. Estamos entonces hoy con una nueva edición de Altavoz Libertario y ya tenemos a nuestro primer entrevistado, Yuni. Vamos a conversar en breve con Hernando Ceballos, quien ha sido ministro de Salud, es además miembro del comité promotor del Movimiento por la Unidad Popular. Tenemos muchos temas de qué conversar con él. El escenario, como siempre, ofrece diversos elementos en torno sobre todo a esta prolongada crisis política, económica y social, y también, por supuesto, lo que ha sido la presentación de este proyecto de ley para someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que ha generado todo un debate en la opinión pública, desde quienes están y estamos a favor, hasta desde quienes también manifiestan su abierta oposición. Sin más, le damos la bienvenida entonces a Hernando Ceballos, saludándolo y agradeciéndole su presencia, y por supuesto también queremos iniciar ya preguntándole acerca de lo que significa este proyecto. Hemos leído además un tuit tuyo señalando que este proyecto de todas maneras es una posibilidad de que pudiera ser rechazado por el Congreso de la República, pero que abriría también un escenario de movilización y lucha para retomar los cambios. En todo caso, ¿estamos en las condiciones para afirmar que podemos impulsar un proceso constituyente y cuál sería el mejor mecanismo para poder contar con una nueva constitución? Bienvenido, Hernando. Muy buenos días, compañeros, compañera Yuni. Un gran abrazo en este día. Y también, bueno, aunándome al saludo, a la memoria de Martina Portocarrero, por todo lo que ha significado no solo para el campo, sino para el campo popular en general, en su lucha, su fuerza. Así que bueno, esto era importante decirlo, y además de saludarlo, bueno, vamos un poco a la pregunta que ustedes me hacen, compañeros. Yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente en realidad es una agenda pendiente desde hace varios años en nuestro país, y que se ha ido relevando cada vez más a partir de la propia pandemia, que lo que ha hecho es desnudar que este sistema neoliberal, con un Estado incapaz de poder regular no solamente la voracidad de los grupos económicos, sino además regular la propia economía, nos ha mostrado la necesidad de cambiar la Carta Magna, de tener un nuevo marco político, jurídico en el país, que permita primero un crecimiento sostenido, con desarrollo, pensando de verdad en la equidad que muchos peruanos siguen esperando desde hace muchos años, y que la pandemia mostró la crudeza de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto tuvo mucho que ver efectivamente con el triunfo de Pedro Castillo, la esperanza del sur y de los sectores más pobres de nuestro país, y que claro, fue una bandera que no levantó precisamente Castillo en los primeros meses,
y que más bien profundizó el descontento nacional, y ahora, bueno, aparece este proyecto de ley, que por supuesto es el proyecto de ley de concretar una asamblea constituyente, que queremos un sector importante de la población peruana, sobre todo los que estamos convencidos que necesitamos cambios profundos, pero que es una respuesta de Pedro Castillo frente a la presión de muchos sectores populares y a la lucha de algunas regiones que lo han puesto verdaderamente en jaque al gobierno, ¿no? Ahora, este proyecto evidentemente no tiene un futuro claro dentro del Congreso, ¿no? Todo indicaría de que va a ir al archivo en la misma Comisión de Constitución, no creo ni siquiera que pase al Pleno. Sin embargo, siendo un tema que ya es de debate nacional, lo que está generando es justamente un conjunto de adhesiones a la necesidad de una asamblea constituyente en el país, ¿no? Acercándonos cada vez más a un momento constituyente, que es lo que espera un sector importante de nuestro pueblo. Más allá de que Castillo no haya sido consecuente los primeros meses de su gobierno en levantar esta bandera, ¿no? En ese sentido, Hernando, durante varios meses de este gobierno había desaparecido del discurso del presidente Castillo y además de los premier la necesidad de cambiar la constitución, salvo en aquella época electoral y probablemente en uno de sus primeros discursos. ¿Qué ha motivado este giro? ¿Significa redirigir la opinión pública hacia el Congreso para hacerlo responsable de que finalmente ahí no proceda? ¿Significa ganar más oxígeno para continuar la sobrevivencia del gobierno? ¿O es efectivamente la respuesta a un conjunto de movilizaciones que eviten su aún y creciente descontento? Bueno, yo creo que está absolutamente claro que el gobierno lo que hizo desde que asumió Pedro Castillo fue no levantar precisamente las banderas de la Asamblea Constituyente. Veamos el discurso del primer presidente del Consejo de Ministros, y no mencionó la Asamblea Constituyente, y tampoco los otros presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Nadie habló de Asamblea Constituyente, y al final incluso el mismo actual premier ha señalado que el gobierno no iba a plantear la Asamblea Constituyente. Pero claro, la agudización de la crisis económica, los paros en varias regiones, creo que tuvieron mucho que ver con que Castillo levante una bandera que es sentida en el sur y en muchos sectores populares como una forma de acercarse a ellos, aún sabiendo que el proyecto en sí mismo no tiene un futuro claro, salvo que hubiera una gran movilización social, popular, que obligue al Congreso, lo cual es complicado en los pocos días que quedarían para que la Comisión de Constitución trate este tema, ¿no? Pero me parece que si de verdad el gobierno tuviera la intención, y ojalá, porque es lo que estamos deseando los peruanos desde que empezó este gobierno, y no esta política económica y este giro a la derecha clarísimo del gobierno de Castillo, lo que esperábamos era que Castillo convoque a una movilización popular para defender, digamos, el proyecto de la constituyente, incluso antes de que el Congreso pudiera imponer esta decisión a través de la ley, de que solo el Congreso es el que puede permitir un referéndum, ¿no? Entonces, esto no acompaña la presentación del proyecto de Castillo, pero que sin embargo, para la gente, no sé si para Castillo, pero para la gente es una esperanza de que las cosas puedan cambiar en el país. Hernando, pero tampoco no es la exigencia del pueblo en sí este proyecto, porque está proponiendo casi el 40%, creo que el 40% de la participación de los partidos políticos. Entonces deja de ser popular, deja de ser plurinacional, deja de ser paritaria y se vuelve más conducida por los partidos políticos también. Entonces, no es lo que se exigió desde un principio, ¿no? O sea, el contenido de este proyecto que ha presentado tiene efectivamente una serie de observaciones, porque se daría
sin una previa reforma política que permita incluso la democratización de los partidos reconocidos, ¿no?, en este momento en el país, a pesar de que habla de participación paritaria y de que también menciona a pueblos indígenas, ¿no? Pero efectivamente es un proyecto que tiene algunas observaciones. Pero esto no quita, digamos, el que de alguna manera refleje ese deseo popular de que la constitución actual que tengamos sea revisada, pasada a consulta y finalmente podamos concretar una nueva constitución. Claro, si el proyecto no se hubiera lanzado, no estaríamos en este momento debatiendo, ¿no? O sea, sí, tratamos el tema de la Constitución porque es permanentemente, porque es una propuesta también desde nuestras izquierdas, pero no como lo tenemos ahora en boca de todos, ¿no es cierto?, el cambio de la Constitución. Pero siempre es bueno igual decirle a la gente por qué es importante el cambio de la Constitución, ¿no? Yo escucho a los periodistas entrevistados decir, pero ¿por qué si primero el COVID, pero no, la Constitución puede ser después, pero primero el trabajo, no, pero la Constitución puede ser después, cuando en realidad todo se basa en la Constitución? Bueno, lo que estás diciendo es muy interesante, Juni, porque es parte de una reflexión central que justamente los medios están tratando de distorsionarla, como si, porque trabajamos en la necesidad de una nueva constitución, de un nuevo marco jurídico y político en el país, tenemos que dejar de plantear una serie de políticas que el gobierno, en el marco de esta constitución aún vigente, debe empezar a ejecutar, ¿no? Por supuesto que hay políticas que se pueden implementar aún con esta constitución del 93. Entonces, claro, el gobierno tiene que luchar contra el hambre, contra la desocupación, por una política laboral más progresista, medidas en el sector salud y educación, pero esto no quiere decir que las medidas que implemente el gobierno, que pueden ayudar a paliar la crisis, no necesiten estar acompañadas de un marco constitucional que nos permita avanzar a decisiones de fondo y le den al Estado más fuerza y más decisión para poder direccionar la economía, para poder trabajar la salud y la educación como un derecho. Es decir, no es que estamos hablando de o trabajamos la crisis actual o luchamos por una asamblea constituyente. Yo creo que son sincrónicas. Yo creo que justamente se puede avanzar en lograr los derechos y luchar frente a esta crisis que tenemos ahora y al mismo tiempo ir avanzando en la necesidad de un nuevo marco legal, jurídico, que nos permita profundizar los cambios que necesitamos. No hay una contradicción entre afrontar los problemas que el pueblo siente día a día y avanzar en la búsqueda de soluciones de fondo, de ninguna manera. Fernando, quienes se oponen a la Asamblea Constituyente, desde analistas, políticos, incluso algunos comunicadores, aducen que el principal problema, más que hablar de cambios como estos, es de gestión. Señalan además que avanzar hacia una Asamblea Constituyente sería la imposición de toda una corriente ideológica de un sector de la sociedad sobre otro. ¿Qué le responderías a estos sectores o a las personas que defienden esta posición? Bueno, hay un gran temor de que las decisiones económicas y políticas dejen de tomarlas algunos grupos de poder económico en el país. Y hay un ejemplo concreto que es la pandemia, ¿no? Cuando aparece la pandemia, ustedes recordarán que hubo una gran especulación en el país, ¿no? Hubo una gran especulación en lo que costaba el oxígeno, en lo que costaba una cama, en lo que costaban los medicamentos. Y la respuesta que daba el Estado era: no puedo actuar porque hay que respetar el libre comercio, hay que respetar las reglas de juego de la oferta y la demanda, el mercado, ¿no? Aún a pesar de que la ley general, la ley general de salud le daba la atribución de por lo menos defender en algo al ciudadano, ¿no? Pero, claro, como tenemos una constitución que define y defiende el libre mercado y no ubica al Estado como un claro ente regulador que garantice que los sectores mayoritarios
mantengan sus derechos y no sean abusados por los grupos de poder. Entonces lo que pasó en la pandemia es lo que vimos todos, ¿no? La gente desesperada, rogando por un oxígeno por las nubes, no podían pagar el precio de una cama, no podían, en fin, todo lo que vimos, ¿no? Un Estado que no podía incrementar incluso su propia inversión en áreas críticas, ¿no? Que la necesitábamos en este momento, ¿no? Incluido el sector salud. Entonces, lo que tenemos no es un tema secundario de que vienen ideologías que van a cambiar la forma de vivir de los peruanos, sino simplemente se trata de tener una constitución que garantice que el Estado asegure derechos para los ciudadanos. Derechos a un trabajo digno, cosa que no lo establece la actual Constitución, la salud y la educación como derechos fundamentales, responsabilidad del Estado, tampoco están así puestos en la Constitución, la posibilidad de que el Estado pueda renegociar sus contratos. Hemos firmado un contrato hace 30 años y tenemos que seguirlo respetando, aunque el precio de los minerales se haya disparado y las empresas ganen muchísimo más. La posibilidad de que el Estado pueda planificar la economía y direccionarla hacia lo que nos conviene más. Por eso es que tenemos un país donde tenemos un agro olvidado, donde el Estado no puede direccionar la economía, sino respetar, digamos, que el libre mercado vaya orientando los ingresos y egresos desde el punto de vista de la política macroeconómica. Entonces, es una constitución no solamente que fue diseñada en medio de una dictadura, sino es una constitución con la visión de que la sociedad se tiene que autorregular. Pero el gran problema para que se autorregule es que no todos tenemos las mismas posibilidades de incidir. No tenemos la posibilidad de evitar que los monopolios finalmente terminen en que algunos sectores utilicen su posición de dominio para imponerle a las mayorías precios y reglas de juego que lesionan los intereses de los más pobres. Somos un país donde evidentemente esta Constitución no ha podido resolver la pobreza, la marginalidad, la falta de derechos laborales, que son cosas concretas. ¿Qué porcentaje de la población peruana puede decir que tiene asegurada su vejez, que tiene la posibilidad de un seguro, que tiene la posibilidad de un trabajo para programar su vida? No, pues. ¿Cómo podemos decir que la educación hay un mínimo de planificación del Estado para garantizar que vamos a tener los cuadros técnicos capaces de asegurar nuestro desarrollo? No. Esta es una sociedad donde tenemos un Estado corrupto, porque además no tenemos ni siquiera una constitución que nos permita manejarnos frente a la corrupción de manera firme, que nos permita una reforma del Estado para permitir, por ejemplo, que se implemente una reforma política para evitar que seamos el país que en los últimos 5 años hemos tenido como 6 presidentes procesados, presos y algún fallecido. Así es, Juni. Y una última pregunta, Hernando, sabemos que el tiempo apremia. Quisiéramos preguntarte también acerca de lo que viene sucediendo en cuanto a las diversas movilizaciones que se han sucedido de agricultores, de transportistas, de trabajadores, de comuneros. Sin embargo, me detengo en la represión que vienen sufriendo los pobladores de Fuerabamba y en Apurímac respecto a estas protestas contra la empresa minera Las Bambas. ¿Cómo evalúas el manejo de la conflictividad social por parte del gobierno y si crees que el ministro del Interior debe salir ya del cargo que ostenta? Bueno, es un reflejo de las contradicciones de este gobierno, ¿no? O sea, un gobierno que aparece como un gobierno popular, que se va derechizando, con una política económica, con representantes en el gabinete que giran cada vez más a la derecha, donde aparece más la repartija que realmente una posición homogénea para afianzar el proyecto inicial. Y entonces, claro, aparecen medidas que no tienen que ver con un gobierno popular, como es esta decisión del
toque de queda que lanzó el gobierno sin pies ni cabeza, que generó 5 personas que fallecieron, y hay una responsabilidad política en eso, la represión en Huancayo, y también, bueno, lo de Fuerabamba, ¿no? Que evidentemente el gobierno no termina de definir una posición frente a los conflictos sociales, a entender que la única manera de fortalecerse como gobierno es estar permanentemente cerca a las organizaciones sociales, entenderlas en demandas que vienen embalsadas hace mucho tiempo, y que lo más importante, su capital mayor es el respaldo popular, y no quedar bien con los empresarios o con los grupos mineros en el país, ¿no? Entonces, estas contradicciones y este viraje a la derecha del gobierno se expresa en estas cosas. No solamente tendríamos que hablar de la renuncia del ministro del Interior, sino de una revisión de toda la política del gobierno peruano, ¿no? Porque por un lado te presenta un proyecto de asamblea constituyente y por el otro lado te reprime a la gente y mantiene una política económica de derecha, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Yo creo que la respuesta la tiene que dar el pueblo movilizado, ¿no? La respuesta, y la izquierda tiene que plantearle a Castillo que con él o sin él debe avanzarse en los cambios estructurales que necesitamos en el país, y un plan para enfrentar efectivamente la crisis que tenemos ahora. De acuerdo, te agradecemos, Hernando, por tu tiempo y por tu análisis, que siempre ayuda a todos los oyentes y televidentes de Altavoz Libertario a tener más elementos de análisis y buscar salidas conjuntas y sobre todo de cambio que nos permitan poder seguir luchando por todas esas transformaciones estructurales que buscamos. Un gran abrazo, Daniel, a ustedes, a los compañeros libertarios desde el Movimiento por la Unidad Popular, y toda la disposición de trabajar unitariamente y buscar todos los espacios de coincidencia para desde el campo popular seguir levantando la bandera de los cambios profundos que necesitamos en nuestro país. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Ha sido entonces Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, miembro del comité promotor del Movimiento por la Unidad Popular, y también ha sido ex congresista del Frente Amplio. Hemos conversado con él, Juni, acerca de... Sí, pero Daniel, nos política. Estamos olvidando. Nos estamos olvidando de la pregunta final, la pregunta así de... Ya, la última, la nota que le pones al gobierno de Pedro Castillo. ¿Por trimestres, por semestres o el análisis de semestres? Bueno, yo creo que más que ponerle yo la nota se la tiene que poner el pueblo, ¿no? Porque la verdad que aquí hay varios desaprobados, ¿no es cierto?, en el Estado peruano, ¿no? Lo que sí comparto la preocupación del pueblo peruano de que se están abandonando y se han abandonado muchas banderas, y hay una esperanza del pueblo peruano que no podemos dejar que se caiga, que se frustre, y esta es una responsabilidad de los que hemos apoyado la esperanza que de alguna manera significó Castillo, pero que seguimos levantando esas banderas y no vamos a abandonar al pueblo, ¿no? Castillo, es un 7, son 8, son 6, un 10, un 11, a las justas pestañea 11.5. Eso depende desde donde se mire. Si le preguntas a los compañeros de Fuerabamba, seguramente la nota no va a ser nada buena. Así es. Te agradecemos tu sinceridad, Hernando. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Bien, conversamos, Juni. Ahora sí, las palabras finales de Hernando Ceballos. Bueno, vale mencionar que en este programa han habido varios entrevistados que le han puesto una nota entre el límite de la desaprobación y digamos, han sido bastante severos en sus críticas sobre el gobierno, pero por supuesto también denunciando lo que es esta permanente estrategia golpista que sigue al acecho y sigue buscando cualquier oportunidad para poder acumular política y socialmente, ¿no? Ha sido entonces importante. Le han puesto trabas al gobierno de Pedro Castillo desde mucho antes de que haya sido juramentado, se lo siguen poniendo a cada rato, tiene 2, 3 ya intentos de vacancia, se han tirado varios ministros, ¿no? Y estamos al punto ya de llegar al 5º gabinete ministerial, así que no es fácil realmente ponerle una nota a Castillo,
cuando tiene todo un equipo que lo torpedea desde la derecha bruta y achorada. Así es, y bueno, también hemos podido escuchar a Hernando Ceballos cuestionar la política de gestión de conflictos sociales del gobierno y en particular el rol del ministro Chávarri al mando del Interior, que es una cartera que siempre sufre los embates de lo que significa el uso desproporcionado de la fuerza policial, sobre todo que es un sector además que ha traído no solo represiones, sino distintas formas en las cuales lamentablemente hay en toda un sistema que se ha desnudado bastante entrampado, sobre todo por una serie de movimientos que existen al interior, pero que bueno, seguramente en algún otro programa trataremos este tema del sector interior y por supuesto también del sector energía y minas, que en este caso tienen que ver con mucha responsabilidad el sentido de cómo vienen gestionando la prevención, el tratamiento de los conflictos y sus soluciones, que además la gente ya empieza, por supuesto, a impacientarse. Ya no solo es una situación de decepción, sino que están pasando una acción de protesta concreto y están buscando soluciones a sus demandas que son cada vez más lejanas, la sienten. Pero bueno, ha sido entonces este programa importante escuchar también a alguien como Hernando Ceballos, que ha sido ministro de Salud en la primera etapa de este gobierno, que ya pasa los 8 meses, va rumbo también a llegar al año, ¿no? Y seguramente si es que... Sorprendentemente para algunos, ¿no? Así es, si es que llega, porque aquí como siempre tenemos las últimas novedades en este proyecto que ha presentado los congresistas Pasión Dávila de Perú Libre y Digna Calle de Podemos para recortar el mandato presidencial y congresal, con ello convocar a las elecciones generales, haciéndole caso quizás a la consigna que se vayan todos. Ha sorprendido un poco a la opinión pública en el sentido pues de que sean sectores de Perú Libre, al menos los que firman este proyecto. Veremos las respuestas que hay también seguramente de Vladimir Cerrón, de Guido Bellido y de otros que tendrán alguna opinión al respecto y por sobre todo lo que significa en medio de una crispación política que nos va a seguir trayendo novedades, Yuni. Pero bueno, vamos llegando al final del programa. Ya veremos qué nos trae la siguiente semana también, porque todas las semanas y casi todos los días tenemos cosas nuevas. Así que no podemos ni siquiera visualizar qué podría pasar, porque todo es tan cambiante ahora, ¿no? Vamos a ver. No tenemos la varita mágica, como dice Paul Maquet, para saber cuál será el curso de la salida de esta crisis política. Pero bueno, con nuestros entrevistados, al menos trataremos de aproximarnos a darles alternativas de salidas. Al menos trataremos también de tener un análisis lo más adecuado para una salida de cambio. Y esperamos, bueno, que nos puedan comentar, sugerir temas también. Los leemos a través de nuestras redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, en el SoundCloud y en el Spotify. En Altavoz Libertario estamos para eso, para recoger también las inquietudes de la población. Díganos si están ustedes de acuerdo o no con la Asamblea Constituyente. Coméntenos acerca de lo que piensan del gobierno de Pedro Castillo. Póngale usted también la nota. Tiene todo el derecho de hacerlo y nos parece importante, al igual que si fuera para el Congreso de la República, que imaginamos también está recontrajalada y seguramente ya muchos pierden la paciencia con un Congreso que además no legisla, sino torpedea, y además de eso, pues se ha convertido en uno de los poderes más desprestigiados de este país históricamente. Pero bueno, será seguramente materia de conversación. Así es, Daniel Adolfo Tapia Lozada. Otro sábado más, otro programa más. Muy bien, Yuni Noquio Herrera. Hemos llegado entonces al final del programa. Ya lo saben, amigos, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que Altavoz Libertario es un podcast producido por Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.